Amarilis Durán. En el tablero de la justicia y el emprendimiento, Amarilis Durán se mueve con la estrategia de una reina. Líder en el apoyo a mujeres empresarias y MIPYMES en República Dominicana. Su trayectoria es un testimonio de empoderamiento femenino y desarrollo empresarial, impulsando el empoderamiento femenino, convirtiéndose en una figura emblemática en el apoyo a las mujeres empresarias y al desarrollo de las MIPYMES en República Dominicana. Amarilis prepara su siguiente jugada, avanzando hacia un futuro de progreso. Señores, buenas tardes, buen provecho. Felices de estar esta tarde. Nosotros tenemos el privilegio, como mujeres y como hombres, de estar en un lugar que hemos elegido porque hemos querido, porque nos hemos programado para eso. Y qué bueno, porque tenemos el privilegio de muchas mujeres que no lo tienen. Mujeres que necesitan oportunidades, hombres que necesitan también otras oportunidades. A mí me toca en esta tarde tratar el tema pautas para fortalecer el rol de la mujer en las empresas. Y cuando me tocó ese tema, pensé, voy a estar en el país más rico del mundo, Estados Unidos. Tenemos el privilegio de estar aquí y somos millonarios. Millonarios porque decidimos estar aquí, millonarios porque tenemos el deseo de aprender y de escuchar. Y más que una conferencia, quiero entrar en algunas reflexiones de cómo las mujeres podemos fortalecer nuestro rol en las empresas. Hoy día, el tema de moda, la IA, inteligencia artificial, que aplicada a los negocios es muy buena y aplicada a muchísimos del accionar que tenemos. Ahora bien, para liderar una empresa, para crear una empresa, para hacerla sostenible en el tiempo, antes de la IA está la parte de la inteligencia emocional. Es muy importante la IA, no podemos vivir sin esa herramienta, pero quiero detenerme en el ser. Quiero detenerme en esos equipos de trabajo que ustedes tienen cada una en sus empresas. ¿Cómo nosotros tratamos nuestros colaboradores? ¿Cómo nosotras, como dueñas de negocios, de empresas, y que un día fuimos empleadas, otras están en transición de ser empleadas a ser dueñas de negocios? ¿Cómo conectamos esa inteligencia emocional para que esa empresa, más que producir dinero, también cree bienestar? Bienestar con los que trabajan con nosotros. Pero también muy importante, que forma parte de las patas de una mesa, ¿cómo estamos nosotras las mujeres dándonos oportunidades para otras mujeres? Todas queremos, señores, una oportunidad, pero a modo de reflexión, ¿estamos nosotras dando oportunidad a otras mujeres? ¿Qué estamos haciendo desde nuestros espacios para ayudar a otra mujer? Así como me ayudaron a mí, que siempre creo en los ángeles. En esos ángeles, señores, porque el éxito no se logra solo, ni sola. Siempre hay un referente en el cual decimos, yo logré esto gracias a, yo hice esto gracias a una recomendación. Y así como recibimos, como dice la palabra, dar por gracias lo que por gracias recibimos. Y con esto
conecto a propósito de nuestra primera expositora que hablaba de conectar. Y hoy día las empresas ya no nos podemos limitar solamente a la producción. También tenemos que pensar en el legado. Tenemos que pensar en lo que dejamos a nuestros hijos. Dejar empresas organizadas, empresas que sean referentes, involucrar nuestras familias en el accionar, que no solamente vean el producto de lo que estamos trabajando para comprar bienes y servicios y vivir una vida buena como todos queremos. Pero es importante la base de los valores que estamos manejando como familia, como empresa. Y ahora conecto con la mujer hacia otra mujer. Está demostrado que las empresas lideradas por mujeres tienden a emplear más mujeres. Y eso es maravilloso. En la medida en que se incrementan las empresas manejadas por mujeres, más mujeres tienen oportunidades. Pero esas oportunidades tienen que ir de la mano, señores, con ese trato, con esa inclusión, que las mujeres empresarias, las mujeres de negocios, las que quieren incursionar en los negocios, comencemos a cambiar algunas prácticas que nos permitan fortalecer nuestras empresas y darle oportunidad a otras que tengan sus empresas. Y una de las cosas que yo siempre pregunto, de todas las que estamos aquí, ¿quién ha podido conectar un negocio? ¿Quién ha podido darse a conocer de lo que yo hago, pero también interesarme en lo que hace la otra persona? Hablamos de networking, pero hay un networking que es infalible. No es solamente que sepan que yo soy abogada, que tengo 30 años, que yo presido la Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional FEM, que estoy en la República Dominicana. Puedo decirlo, pero más que decirlo es interesarme en saber que Luchi Álvarez es coach financiero, que trabaja en el Banco de Reserva, que es una mujer que tiene unos talentos. ¿Cómo yo puedo conectar con Luchi? Pero más que eso, personas que yo conozco que posiblemente tengan la necesidad de lo que ella está ofreciendo, poderla referir. Y ese es uno de los elementos de nosotras las mujeres que debemos ir incrementando, hacerlo nuestro, señores. Particularmente creo que da mucha felicidad cuando usted logra conectar dos amigas, cuando usted logra conectar dos socias, cuando usted logra conectar, hacer algo de bien. Porque qué bueno cuando a mí me contratan por un caso referido. Doctora, le estoy llamando de parte de Indira Baez. Ella me ha referido con usted y me dice que usted hace esto y esto y que usted es una persona seria. Yo me siento reconocida. Y eso nos impulsa. Y eso es una práctica que nosotras las mujeres, que somos la mayoría del planeta, si nosotros tenemos un elemento multiplicador, vamos a lograr grandes cambios. También es importante dentro del fortalecimiento para las empresas, señores, trabajar lo que es la sororidad, lo que es la asociatividad. La asociatividad no es un término de que yo estoy en una organización por estar. Es qué yo voy a dar, qué yo voy a aportar de mis talentos, de mis recursos, para que eso llegue a otras que no tienen tal vez las posibilidades que yo he tenido. Y esto lo hago a manera de reflexión porque son muchos los casos, son muchos los testimonios que con un apoyo una mujer puede iniciar el camino hacia su éxito, así como lo hemos tenido todas. Y lo más importante, mujeres, tenemos que ser atrevidas, tenemos que dejar de dudar, tenemos que seguir trabajando la autoconfianza, tenemos que trabajar en red. Red significa no de las redes sociales,
es un grupo de apoyo que nos permita canalizar nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras asesorías. En grupos tú puedes conseguir muchas veces el asesor sincero, capacitado, que muchas veces el dinero no te lleva. Y eso es parte de una gran comunidad. Y nosotras las mujeres tenemos que albergar esa cultura, albergar la sororidad. Sororidad. ¿Quién sabe lo que es sororidad? Me levantan la mano todas las que sepan qué es sororidad. Sororidad no es más que el reconocimiento de destacar las luces que tienen nuestras mujeres. Sororidad es reconocer los talentos que tenemos todos. Y creo que bajo ese camino, nosotras las empresarias vamos a ser más prósperas, vamos a tener mejores familias. Señores, la nobleza no es algo que viene en el ADN, ni tampoco la vocación de servicio. Eso es algo que se trabaja día a día y con el ejemplo. Y cuando tenemos empresas que nuestros colaboradores advierten que el dueño de la empresa no solamente es un horario y un trabajo y un pago, sino que el día que menos usted piense, usted dedique el último viernes, se lo voy a regalar a Juliana porque ha hecho una extraordinaria labor. Es lo que se llama muchas veces el reconocimiento, el trabajo colaborativo y sobre todo ese sueldo emocional, que no es necesariamente el que tiene que ver con dinero. Sentarnos y tener una escucha generosa, no es oír, es escuchar, no es ver, es mirar. Nosotros tenemos todas las oportunidades de hacer todos los negocios del mundo, pero va a depender mucho de qué, de cada una de nosotros, de una actitud positiva, de creernos que sí podemos. Y podemos tener, señores, una canasta llena de muchas cosas que nos dicen. Las mujeres tienen que ser valientes, las mujeres tienen que enfocarse, las mujeres tienen que capacitarse, las mujeres tienen que hacer esto. Y tenemos esta canasta. Pero esa canasta, con todas esas bondades, solamente es posible cuando también cultivamos no tan solo la inteligencia emocional, no tan solo trabajar la inteligencia artificial, señores, también la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual. Y sobre esa base verán que nuestros negocios serán más prósperos, tendrás grandes satisfacciones y sobre todo, señores, pensemos cómo queremos dejar el mundo si nos tocara la situación de saber que nos vamos mañana. ¿Qué estamos haciendo? No tan solo dinero, sino también pensar en ese legado. ¿Qué estoy aportando en mi comunidad? ¿Qué estoy aportando en mi familia? Es natural porque es la mía. Señores, y ser atrevida. Ser atrevida es no desperdiciar ninguna oportunidad ni creer que no pueden. Señores, yo he sido hasta actriz de cine, como dicen. En la película El Rey de Najayo me buscan, aquí está, esta actriz. Hay que atreverse a todo porque se puede.